Buenos días, mi nombre es Sebastián Robledo. Mi compañera María Valentina Reyes y yo somos estudiantes del octavo semestre de la carrera de Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad de Carabobo. El día de hoy, como parte del ciclo académico de conferencias con motivo del 18º aniversario de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad de Carabobo, traemos la siguiente presentación titulada Armónicos en sistemas de energía para telecomunicaciones, efectos y medidas correctivas. Primero que todo, queremos agradecer al profesor César Ruiz, director de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad de Carabobo, por la oportunidad de participar en este ciclo académico de conferencias, y al profesor Eleazar Loreto Amoretti por la iniciativa y la motivación para la realización de esta ponencia. Los sistemas eléctricos modernos incluyen múltiples elementos llamados no lineales, que al ser excitados por una señal sinusoidal pura, proveniente ya sea de la red normal o de un grupo electrógeno, con una frecuencia, por ejemplo, en Venezuela, en el caso estándar, 60 Hz, producen respuestas, producen salidas que incluyen frecuencias distintas de esta frecuencia fundamental, ocasionando el fenómeno de los armónicos. Los armónicos son perjudiciales en sistemas de energía, generan problemas tanto técnicos como, por supuesto, económicos para los usuarios de los sistemas eléctricos y también para las compañías proveedoras de la electricidad. Entonces, el día de hoy vamos a describir el fenómeno de los armónicos con su fundamento matemático, sus causas, sus fuentes, sus efectos. Hablaremos de medición de armónicos, de figuras de mérito para cuantificar el contenido armónico en un sistema eh, y, por supuesto, finalmente, de cómo mitigar, cómo disminuir los efectos perjudiciales de los armónicos. Los armónicos son señales cuyas frecuencias son múltiplos de la llamada frecuencia fundamental. Cuando tenemos una señal periódica en el tiempo, ella repite su comportamiento cada vez que transcurre un llamado periodo fundamental en unidades de tiempo. Eh, el inverso de ese periodo es lo que llamamos frecuencia fundamental, se mide en Hertz en el sistema internacional. Y bueno, la señal periódica más pura, más simple que podemos concebir es la señal senoidal o sinusoidal, como la que se ve en la figura de la izquierda. Ella tiene una amplitud y tiene, por supuesto, un periodo fundamental y una frecuencia fundamental. Pero nosotros podríamos imaginar otras señales periódicas, como la que se ve a la derecha, que tienen el mismo periodo fundamental. Se entiende que estas son señales periódicas, repiten el comportamiento tanto hacia atrás como hacia adelante de manera indefinida en el tiempo. Entonces podemos imaginar, podemos concebir otras señales periódicas con el mismo periodo fundamental, pero forma de onda diferente, como se puede ver. ¿Y cómo es eso posible? Bueno, eso es posible porque la señal de la derecha no solamente tiene presente una componente de la señal original, senoidal pura, a la frecuencia fundamental, sino que incluye un conjunto de términos armónicos con frecuencias múltiplos de la frecuencia fundamental que ocasionan la distorsión de la forma de onda que se ve en la imagen, alterando tanto el valor pico de la señal, que en el caso de la izquierda es 1, en el caso de la derecha es mayor que 1, como el valor eficaz, ya que incluso este ya no va a estar relacionado linealmente, ya no va a haber una proporcionalidad con el valor pico. El fundamento que nos permite hacer el tratamiento matemático de los armónicos es el teorema de Fourier, que dice que toda señal periódica la podemos expresar como una combinación lineal de señales senoidales de frecuencias armónicas, donde los coeficientes que ponderan a dichas señales, a sub n y b sub n en este caso, son los llamados coeficientes de Fourier. Hay varias maneras de expresar esta serie, la serie de Fourier. Aquí está en la forma trigonométrica, donde cada armónico tiene asociado pues
un término con referencia a seno y un término con referencia a coseno, y coeficientes de Fourier a sub n y b sub n, más un término adicional a sub cero medios que modela la posible componente de C, el posible valor medio distinto de cero que pueda tener la señal periódica, pero esto también se puede expresar en una forma exponencial compleja, donde la combinación lineal ya no sería de señales senoidales, sino de exponenciales complejas, y los coeficientes de Fourier serían unos C sub n complejos. Y también se puede expresar en la llamada forma polar, donde los términos armónicos de la serie de Fourier son bueno, pueden venir en referencia a coseno o en referencia a seno, pero con coeficientes de Fourier que representan la amplitud y la fase inicial de cada uno de los armónicos. Eh, en la práctica, para sistemas de energía no es tan necesaria la consideración de los dos grados de libertad que hay en cada armónico para los coeficientes de Fourier, porque tenemos un A sub n y un B sub n para la componente en referencia a coseno y la componente en referencia a seno. No es tan necesario porque dependiendo de las simetrías que pueda presentar la señal periódica, muchos de los coeficientes de Fourier se anulan, lo cual lleva a una simplificación importante de su serie de Fourier. Por ejemplo, para señales con simetría par, todos los coeficientes B sub n valen cero. Para señales con simetría impar, todos los coeficientes A sub n, incluyendo el A sub cero, valen cero. Y como en un sistema de energía uno es libre de escoger cuándo ocurre el instante de tiempo t igual 0 segundos, entonces este se puede elegir de manera conveniente para que eh, la señal periódica en cuestión tenga simetría par o tenga simetría impar, y así solo depender de un único coeficiente de Fourier y simplificar el, el tratamiento de la señal periódica en cuestión. Podemos ver en pantalla cómo una señal periódica cualquiera no es más que la suma ponderada de señales senoidales de frecuencias armónicas, que es precisamente lo que dice el teorema de Fourier. En la primera imagen hay una señal senoidal con una cierta frecuencia, que será para nosotros la frecuencia fundamental. En la segunda imagen hay una señal que se ve que tiene tres veces la frecuencia fundamental. Se trataría de un tercer armónico, porque en un periodo completo de la señal de la primera imagen caben tres periodos completos de la señal de la segunda imagen. Y en la tercera imagen tendríamos lo que sería un quinto armónico, ya que la frecuencia es visiblemente cinco veces la frecuencia fundamental. Estas tres señales tienen eh, amplitudes que corresponden a ciertos valores específicos dados por los coeficientes de Fourier de una señal cuadrada bipolar. Y precisamente cuando nosotros sumamos esas tres formas de onda que se ven en las tres primeras imágenes, obtenemos un resultado como el que se ve en la última, una señal periódica cuya frecuencia es la frecuencia fundamental, pero no es por supuesto senoidal pura, sino que tiene un comportamiento muy parecido al de una onda cuadrada bipolar. ¿Y por qué muy parecido y no igual al de la onda cuadrada ideal? Bueno, porque la serie de Fourier abarca infinitos términos y nosotros solamente estamos sumando tres de ellos. Si nosotros quisiéramos obtener una onda cuadrada ideal, perfecta, completamente plana en sus semiciclos positivo y negativo y con transiciones verticales entre semiciclos, para obtener eso tendríamos que sumar los infinitos términos de la serie de Fourier de la onda cuadrada. Aquí solamente estamos sumando 3 y obtenemos una señal parecida a la onda cuadrada, más no igual. Parecida porque precisamente estos tres armónicos, que son los de menor orden, son los que contienen la mayor parte de la potencia de la señal cuadrada. Y fíjense que aquí tenemos un armónico fundamental, tenemos el tercer armónico y el quinto armónico. ¿Por qué no hay segundo armónico o cuarto armónico? Eso es porque la señal, la onda cuadrada bipolar, presenta la llamada simetría de media onda. Una señal tiene simetría de media onda, señal periódica, cuando el comportamiento de la señal en el primer medio periodo es el opuesto
al comportamiento en el segundo medio período. Una onda cuadrada bipolar tiene simetría de media onda. Lo que ella hace en el semiciclo positivo es lo opuesto a lo que hace en el semiciclo negativo. Las señales que presentan ese tipo de simetría poseen eh, coeficientes de Fourier eh, con n par nulos. Por ende, no es necesario incluir en esta suma infinita los términos con n par, ya que todos tienen coeficientes de Fourier iguales a cero. En sistemas trifásicos hay consideraciones especiales respecto a los armónicos. Un sistema trifásico equilibrado tiene tres voltajes y corrientes de línea y de fase, de igual amplitud, frecuencia y desfasados 120 grados entre sí con una cierta secuencia. Cuando se tiene una fuente de armónicos como elemento en un sistema trifásico, se superpondrán a los tres voltajes o a las tres corrientes fundamentales una o más componentes de frecuencias armónicas en las cuales no solamente estará multiplicado, o sea, no solamente estará multiplicada la frecuencia por el orden del armónico, sino que también la fase inicial de esta componente armónica estará multiplicada por el orden del armónico. Así, si bien los tres fasores de la fundamental están desfasados 120 grados entre sí, los tres fasores de un hipotético segundo armónico estarán desfasados 240 grados entre sí, que es lo mismo que decir 120 grados, pero con una secuencia contraria. Y un hipotético tercer armónico tendrá tres fasores desfasados entre sí 360 grados, es decir, en fase. Por lo que en sistemas trifásicos podemos clasificar los armónicos según la secuencia que ellos tienen. Los armónicos de orden 3n más 1 se dice que son de secuencia positiva, porque presentan la misma secuencia de la fundamental. 3n más 1, es decir, cuarto armónico, séptimo armónico, etcétera. Aunque como la mayoría de las señales que se utilizan en sistemas de energía son señales con simetría de media onda, no consideraremos valores pares para n. Entonces el más relevante de los armónicos de orden 3n más 1, o sea, de secuencia positiva, será el séptimo armónico. Luego tendremos los armónicos de orden 3n menos 1, de secuencia negativa, aquellos que tienen una secuencia opuesta a la secuencia de la fundamental. El más representativo de ellos sería el quinto armónico. Y luego los armónicos de orden 3n o armónicos de secuencia cero, donde los tres fasores del armónico están en fase. El más representativo, por supuesto, siendo el tercer armónico. Aquí tenemos una imagen de una corriente trifásica en función del tiempo y se ve que, bueno, ese sistema claramente está desequilibrado y está afectado por un, un gran contenido armónico diferente, inclusive en eh, en los tres fasores de corriente. Las fuentes de armónicos en los sistemas eléctricos son las cargas no lineales. Recordemos que un sistema se concibe como un operador aplicado a una señal de entrada para producir una señal de salida. Si este operador se interpreta como una función dada en forma explícita, y si expresamos esa función según su serie de Taylor o de Maclaurin, es decir, como un polinomio aplicado a la entrada, cuando ese sistema no sea lineal, ese polinomio tendrá términos aparte del término lineal, tendrá término cuadrático, término cúbico, etcétera. Y al aplicar una señal de entrada, por ejemplo, senoidal, coseno de omega t, la salida no tendrá solamente coseno de omega t, sino coseno cuadrado de omega t, coseno al cubo de omega t, que al ser potencias de funciones trigonométricas, mediante la aplicación de las identidades trigonométricas apropiadas, esos términos se podrán reexpresar en función de señales senoidales de frecuencias armónicas. Por ejemplo, coseno cuadrado de omega t es un medio más un medio coseno de 2 omega t, apareciendo allí un segundo armónico.
Las cargas no lineales más representativas son, bueno, todas aquellas que incluyan componentes electrónicos. Eso incluye rectificadores hechos a base de diodos o tiristores, fuentes controladas, inversores, controladores automáticos de velocidad. También cualquier dispositivo basado en la descarga de un arco eléctrico, por ejemplo, hornos de arco o lámparas fluorescentes. Y bueno, en la práctica, todos los elementos, inclusive los que en teoría se pueden considerar lineales, a nivel físico siempre presentarán alguna no linealidad que introducirá una pequeña eh, componente armónica que dependiendo del contexto podrá ser despreciable o no. Eh, en el caso de los transformadores, bueno, los materiales ferromagnéticos presentan un comportamiento bastante no lineal. eh, entonces el núcleo magnético del transformador, al saturarse, pues puede representar una fuente de armónicos y también inclusive las corrientes, las demás corrientes de inrush o de arranque en los transformadores, que pueden ser decenas de veces mayores que las corrientes de régimen permanente, ¿ok? Corrientes presentes en breves instantes de tiempo o unos pocos ciclos al encender el sistema. Estas corrientes son fuentes también de armónicos, inclusive de armónicos pares, porque al ser corrientes tan elevadas en tiempos tan breves, pues no necesariamente presentan la simetría de media onda que anula esos términos armónicos de orden par. En la figura podemos ver un rectificador de 6 pulsos, un rectificador trifásico muy utilizado en la industria. Y a la derecha podemos ver la gráfica del voltaje y de la corriente eh, que absorbe el rectificador. El voltaje es senoidal puro, perfecto, pero la corriente presenta una gran distorsión por eh, el carácter no lineal de los diodos que lo conforman, diodos o tiristores. En cuanto a los efectos de los armónicos en algunos elementos de los sistemas eléctricos, para los conductores se debe decir que la presencia de armónicos en la corriente que circula a través de un conductor incrementa significativamente su resistencia debido al llamado efecto piel. La disminución de la densidad de corriente a medida que uno se va acercando al centro de la sección transversal de un conductor está relacionada exponencialmente con la profundidad de penetración del material del conductor, que sabemos es proporcional a la raíz cuadrada de la frecuencia, una relación monótona. Es decir, mientras mayor sea la frecuencia, mayor es el efecto Pierre, mayor es la diferencia de densidad de corriente entre la superficie del conductor y las regiones más internas del mismo. Lo cual quiere decir que si en un conductor la corriente no es sinusoidal pura, sino que tiene componentes armónicas, componentes de mayores frecuencias, a dichas corrientes estarán asociadas unas resistencias mayores, dado que eh, la sección transversal efectiva a través de la cual circulará la corriente va a ser menor, va a ser un área menor y por ende habrá una resistencia AC mayor asociada a dichas corrientes armónicas. Eh, Ello aumentará las pérdidas, la potencia disipada, potencia de pérdida en el conductor y por supuesto hará que el mismo se caliente más de lo debido. En esta imagen podemos ver eh, la relación entre la resistencia AC y la resistencia en DC en función de la frecuencia para distintos calibres AWG de cobre. Y podemos observar que a medida que uno va aumentando la frecuencia, la resistencia AC con respecto a, o sea, normalizada respecto a la DC, se va incrementando. Inclusive podemos ver que mientras mayor es el grosor del cable, es decir, mientras vamos disminuyendo el AWG, ese efecto de aumento de la resistencia por efecto piel, a medida que aumenta la frecuencia, es mayor.
lo cual es paradójico porque los cables más gruesos tienen menor resistencia, pero digamos que sufren más el efecto perjudicial de aumento de la resistencia C debido a las componentes de corrientes armónicas. Para los transformadores sabemos que tienen pérdidas de diversa naturaleza, pérdidas en el núcleo, pérdidas óhmicas, pérdidas por corrientes parásitas o de Foucault. Y bueno, si existen corrientes armónicas circulando eh, en los devanados de un transformador, la temperatura de los mismos se va a incrementar y por supuesto habrá una potencia de pérdidas asociadas a dichas corrientes armónicas, como dijimos que ocurría también para los conductores. A su vez, las pérdidas por corrientes de Foucault en el transformador también aumentarán, ya que en el mejor de los casos, la potencia de pérdidas debida a las corrientes de Foucault es proporcional al cuadrado de la frecuencia. Es decir, si hay componentes de mayor frecuencia superpuestas a la frecuencia fundamental, pues esas componentes ocasionarán pérdidas significativamente mayores. Para los capacitores, bueno, en los capacitores sabemos que al ser elementos reactivos, eh, siempre existirá el riesgo de que el capacitor entre en resonancia con el resto del circuito para alguna de las frecuencias armónicas. Ese es siempre el peligro. A lo mejor el capacitor no entra en resonancia con el resto de la red a la cual está conectado para la frecuencia fundamental. Pero si alguna de las frecuencias armónicas presentes en el sistema es una frecuencia de resonancia en el circuito, aquí podemos ver una gráfica de impedancia en función de la frecuencia y vemos que efectivamente en una frecuencia de resonancia pues puede haber un cambio radical en el comportamiento del circuito que puede ocasionar voltajes o corrientes muy altas, poniendo en peligro la integridad del sistema. Como la reactancia o la impedancia del capacitor es inversamente proporcional a la frecuencia, se dice que los capacitores son sumideros de armónicos, ya que a medida que aumentas la frecuencia, ellos se van convirtiendo en un camino de menor y menor y menor impedancia, propicio para que esas corrientes armónicas circulen a través de ellos. Esto, por supuesto, eh, genera fatiga en el dieléctrico del capacitor, o sea, genera un estrés, una histéresis dieléctrica mucho mayor, lo cual incrementa sus pérdidas, eleva su temperatura y al final eh, disminuye la vida útil del dispositivo. Para motores, bueno, como se ha dicho para casi todos estos elementos, va a haber un incremento de las pérdidas, va a haber una mayor disipación de calor, porque la presencia de armónicos implica inherentemente mayor circulación de corriente eh, y por ende mayores pérdidas de carácter óhmico. Sin embargo, en motores y en sistemas trifásicos hay consideraciones adicionales porque en los motores también, por efecto de los armónicos, puede haber un incremento del ruido audible producido por el motor y se pueden producir peligrosamente oscilaciones mecánicas, dado que sobre todo en sistemas trifásicos, como algunos armónicos tienen secuencia positiva y otros tienen secuencia negativa, algunos van a producir un torque en un sentido y otros torque en sentido opuesto. Y esa, esa presencia de armónicos y por ende de torques opuestos entre sí pueden, eh, sobre todo si esas frecuencias de esos armónicos están cerca de alguna frecuencia de resonancia mecánica en el sistema motor-carga, pues pueden ocasionar que se produzcan esfuerzos mecánicos grandes en el sistema, eh, siendo peligroso para la integridad del mismo. En sistemas trifásicos con neutro hay un peligro adicional, que es que si el sistema tiene neutro, en teoría no debería, siendo un sistema equilibrado, circular corriente a través del neutro. Pero en la sección sobre sistemas trifásicos hablamos sobre
que los armónicos de secuencia cero tienen los tres fasores desfasados 360 grados, es decir, 0 grados, están en fase, por lo que las corrientes de tercer armónico no se cancelarán, no se sumarán vectorialmente en su diagrama fasorial y se anularán, por lo que no va a haber corriente en el neutro, como ocurre para la fundamental, sino que se van a reforzar, se van a sumar constructivamente y la corriente que va a circular en el neutro va a ser 3 veces la corriente de fase del tercer armónico. Entonces, dependiendo de la potencia asociada a dichas corrientes y dependiendo también del dimensionamiento que se haya hecho del neutro a la hora de crear el sistema, pues la corriente que circule en el neutro puede ser significativa y puede provocar un sobrecalentamiento del mismo. Algunos equipos electrónicos también, sobre todo los que son muy sensibles a los cruces por cero, muy dependientes de la correcta ubicación temporal de los cruces por cero, pueden operar de forma incorrecta si hay distorsión armónica en las señales de entrada de los mismos. También cuando se están realizando mediciones eléctricas, siempre está el peligro de una resonancia y siempre está el peligro de la distorsión en las señales, porque hay que recordar que no todos los instrumentos de medida, para medir, por ejemplo, voltaje o corriente, RMS, miden valor RMS verdadero. Algunos presuponen que la señal de entrada es una señal senoidal pura, cuando no es así. Como se dijo anteriormente, la relación entre el valor RMS y el valor pico no es una relación simplemente proporcional, sino que se calcula mediante el teorema de Parseval y por ende una medición de valor RMS con un instrumento de esta clase pues puede resultar en un valor incorrecto. Ahora bien, muchos de los problemas ocasionados por los armónicos que fueron ya descritos por mi compañero eh, se pueden solucionar reubicando equipos y aplicando filtros, pero para poder llegar a eso es necesario primero saber en dónde está la distorsión y qué tan fuerte es. Es por eso que nos vamos a focalizar en las cargas generadoras de armónicos, que son por excelencia las cargas no lineales, y los que pudieron ser sumideros de ellos como bancos de condensadores. Ahora, ¿con qué se va a medir la distorsión de los armónicos? Bueno, con distintos equipos se puede medir, por ejemplo, los osciloscopios, los analizadores de espectro para evaluar la distorsión en el tiempo y en la frecuencia respectivamente, los registradores que a diferencia de estos dos últimos tienen la capacidad de almacenar los datos recabados, pero actualmente con la tecnología digital, pues los osciloscopios y los analizadores de espectro son capaces también de almacenar los datos que miden. Y bueno, los analizadores de calidad de energía. En esta figura se puede ver uno de los índices para limitar la distorsión por los usuarios de acuerdo a las normas ANSI y EEE 519, que es el cálculo del porcentaje de profundidad de las hendiduras de la señal y el área de la hendidura. El área de la hendidura viene dada por esta distancia D que se puede ver en la figura, multiplicado por la ranura de tiempo T en microsegundos por lo general. Por otro lado, el porcentaje de la profundidad de la hendidura se calcula en esa distancia D entre la distancia B, que a diferencia de la D comienza en el mismo punto pero llega hasta el origen de esa señal. Y bueno, se multiplica por 100. Entre otros índices, pues se tienen los de distorsión de corriente de voltaje, que serán mejor detallados a continuación. Acá se tienen los índices de medición de armónicos de corriente, de los cuales se pueden destacar tres: la distorsión armónica individual, la distorsión armónica total y la distorsión de demanda total. En cuanto a la distorsión armónica individual, se compara la magnitud de un iésimo armónico con la magnitud del armónico fundamental de corriente. Por otro lado, la distorsión armónica total es la sumatoria de los cuadrados de la relación entre el armónico iésimo entre el armónico fundamental.
A diferencia del individual, no estoy tomando en cuenta un solo armónico, sino que estoy tomando la sumatoria de todos los armónicos, idealmente hasta el infinito, en relación a el armónico fundamental. Y por último, la distorsión de demanda total, que a diferencia de hacer la comparación con la magnitud de la corriente del armónico fundamental, se compara con una corriente de demanda. Por otro lado tenemos los índices, pero ahora para la medición de armónicos de tensión. Acá están dos, a diferencia de corriente que son tres, que está la distorsión armónica individual igual y la distorsión armónica total, solamente que acá se van a comparar los iésimos armónicos de voltaje con respecto al voltaje, la magnitud del voltaje del armónico fundamental. De resto, la fórmula matemática es la misma. Ahora bien, es necesario establecer normas para poder determinar qué tan grave es una distorsión en algún punto específico de interés. Por eso es que se tienen los límites de control de armónicos dados por la norma IEEE STD 519. Entonces se tiene un punto de acoplamiento común, PCC, llamado PCC, que es en donde se miden los armónicos. Es como una especie de frontera entre el usuario y la empresa que suministra la energía, la alimentación eléctrica. Entonces se dividen los límites de control de armónicos por los que son aplicados a los usuarios y los que son aplicados a las empresas. Los usuarios por lo general tienen límites de corriente, es decir, distorsión armónica de demanda y la distorsión armónica individual. Por otro lado, los de la empresa se rigen por límites o índices de control de armónicos por tensión. Acá se puede ver una tabla en donde se tiene para los distintos niveles de tensión a los que se pueda trabajar cuál es la distorsión armónica total máxima permitida según esta norma. Ahora bien, sabiendo que los armónicos son indeseados en la mayoría de las aplicaciones, cómo esto afecta a la potencia que se consume en un determinado circuito. Ya de por sí, nuestro triángulo de potencia muestra la potencia activa P, que se puede ver acá en la base, y la potencia reactiva verticalmente, y se tiene la potencia aparente. Sin embargo, ahora esta distorsión por armónico le suma una dimensión a este triángulo y lo vuelve como una especie de pirámide de potencia, en donde ahora la potencia aparente total va a ser la suma de la potencia aparente al cuadrado va a ser la suma de los cuadrados de la potencia activa, la potencia reactiva y la distorsión armónica. Ahora bien, como es bien sabido en ingeniería, es necesario hacer los modelados matemáticos para poder analizar los distintos circuitos, en el caso de la electricidad, para poder darle solución a los mismos. Se tienen distintos tipos de modelados para los distintos tipos de elementos que pueden presentarse en un circuito específico. Por lo menos en el caso de las fuentes de alimentación, estas se pueden representar como una inductancia y una resistencia en paralelo. Las cargas generadoras de armónicos suelen representarse como una fuente de corriente cuya magnitud es la corriente armónica. Por otro lado, en el caso de los conductores, por ejemplo, tenemos dos distintos modelos que varían con la frecuencia. En el caso de los modelos RL, estos son para armónicos de baja frecuencia y cables con baja capacitancia, mientras que el modelo Pi es para armónicos de alta frecuencia. Además, tenemos como modelo de los transformadores un circuito RL, que se puede ver en la figura, donde se tiene una resistencia en serie RS y un arreglo de paralelo de una inductancia con una resistencia en paralelo.
Ahora bien, ya sabiendo qué son los armónicos, cómo afectan a los equipos, en dónde se miden, cuáles son los índices por los cuales me debo guiar para poder eh, poner magnitud a la distorsión armónica, y cuáles son los límites reglamentarios a los cuales me debo regir, cuáles son las medidas correctivas que debo aplicar para poder minimizar estos efectos. En primera instancia, digamos de manera más sencilla, primero se puede probar con la reubicación de los equipos. Mover los condensadores y las cargas no lineales, ya que puede haber acoplamientos, que parásitos que permitan el origen de estos fenómenos. Asimismo está la cancelación de los pasos para la compensación en potencia, ya que como es bien sabido, mientras más se llega a la condición de resonancia, se aumentará la potencia activa que realmente se consume, aumentará el factor de potencia a su vez. Sin embargo, en estos circuitos resonantes también puede haber resonancias que no son deseadas, que más bien producen los armónicos. Entonces, cancelar alguno de esos pasos pudiera solucionar parte de la distorsión armónica. Por otro lado, tenemos la parte, digamos, más de lo más utilizado, que son los filtros. Filtros RLC. En este caso, los filtros van a absorber las corrientes armónicas y a su vez van a compensar el factor de potencia por la pirámide de potencia que vimos anteriormente. Mientras menor sea el factor de distorsión, pues mayor será el factor de potencia. Podemos dividir los filtros en dos tipos: los que son sintonizados, porque se utilizan para filtrar una frecuencia muy específica, son de banda angosta, mientras que tenemos también los filtros amortiguadores, que a diferencia de los sintonizados, pues son para banda ancha, por ejemplo un filtro pasa alto. Acá se puede ver dos distintos tipos de filtros. El primero es un filtro sintonizador, en donde se tiene un arreglo en serie de un capacitor, una inductancia y una resistencia, de manera que a una frecuencia en específico la impedancia del arreglo, que sería la frecuencia de resonancia, va a disminuir a esa frecuencia en específico, y para las otras va a tener otro tipo de características, como se ve en la imagen, que aproximadamente a unos 350 Hz es que se encuentra la frecuencia para eliminar en ese filtro específico. Por otro lado, tenemos un filtro amortiguador de segundo orden, que es este arreglo de un capacitor en serie con una resistencia y una inductancia paralelo, que de manera contraria, luego de que pase una cierta frecuencia, va a rechazar en gran medida, porque fíjense que no llega a cero completamente, digamos, esta respuesta en frecuencia del filtro, pero sí se ve notoriamente atenuado cualquier componente que quiera pasar por encima de esas frecuencias. Finalmente, en cuanto a análisis de calidad y corrección, bueno, para los equipos sensibles, específicamente que son tan utilizados en telecomunicaciones, pues tenemos las computadoras, los controladores y los relés, que son muy sensibles a cortes en la alimentación, sobre todo a distorsiones. Para esto es recomendable usar transformadores de tensión constante u UPS. También se tienen variadores de frecuencia, los ASD, que pues pueden soportar unos huecos más cortos, de 10 a 20 milisegundos, pero si el tiempo del corte o incluso de la distorsión y de la baja calidad de la alimentación se extiende por encima de eso, pues es recomendable usar un UPS o generadores de energía.
Bueno, se tienen los UPS, que poseen baterías, volantes para cortes prolongados, recomendables para estos equipos, y los DVC, que inyectan voltajes en series, lo cual compensa huecos de hasta 12 ciclos o 50% por 2 segundos. Es como una especie de batería temporal. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.